Hola Janet, ¿qué tal? Bienvenida, estamos en otro nuevo episodio de este podcast de tu mesa que se llama Jabruta y la verdad que estoy muy contento y muy agradecido de que te hayas molestado en venir y participar y charlar un rato conmigo sobre algunos temas de los muchos que tenemos en común a lo largo de los últimos años. Y vos sos una mujer que está muy involucrada en redes sociales. Trabajás mucho en eso y estás muy metida, pero al mismo tiempo has tenido un desarrollo en paralelo que a mí me ha parecido muy interesante y que es sobre todo de lo que yo quería charlar hoy contigo, que es el tema de la lectura. Y no la lectura de redes sociales o de ensayos o de artículos de opinión o de polémica, que de eso estamos todos bastante superados, sino de un mundo de ficción. Vos sos una gran lectora de cuentos cortos, de novelas, de libros, y has desarrollado esa actividad y has hecho mucha divulgación de todo eso. Entonces, lo primero, parte desde mi experiencia personal, es que yo vengo, sí, de un mundo de lectura y de un mundo de ficción durante muchos años de mi vida, pero en los últimos 10, 20 años eso ha ido bajando muy paulatina, pero seguramente, ¿no? De que yo cada vez leo más ensayo, leo más historia, eh, y por supuesto las redes sociales me han atrapado, no escapo a las generales de la ley, y mi nivel de lectura de ficción ha bajado muchísimo, es decir, se ha reducido mucho. Leo una novela muy cada tanto. La pregunta entonces, lo que se impone, y es lo que me gustaría que empecemos a charlar, es ¿por qué leer ficción, eh, libros, es tan importante o qué es lo que te aporta? Bueno, muy contenta de estar acá, muy contenta. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Y lo primero que tengo para decir es que se habla mucho del tema de la lectura, se habla de los libros vendidos, de que Internet sustituye la lectura, que la gente elige Kindle, hay toda una discusión, Kindle versus libros de papel. Y la verdad que todo se potencia. Yo compro el libro en Kindle y después, si me gusta mucho, lo compro en papel. Es una cosa que es como son dos hermanitos, ¿no? La lectura vino para quedarse hace mucho tiempo y si nosotros en Montevideo tenemos cada vez más librerías, ha cambiado un poco la historia que hay librerías con cafeterías y con actividades culturales. Eso es el combo perfecto, digamos, para hacer que el negocio funcione. Pero de todas maneras, Montevideo, Buenos Aires, son lugares donde hay mucha, pero mucha librería. ¿Por qué? Porque la gente compra libros. Digo, claramente ahí ves que existen lectores y además también está Telegram, que todos nos bajamos bots, que son libros que son copias, pero hay una circulación de libros por todas partes. El tema es por qué leer. Leer te permite viajar a otros mundos sin pasar por el aeropuerto, cosa que odio pasar por el aeropuerto, y te acompaña en momentos como cuando estás en el aeropuerto, cuando estás en un viaje en un tren, cuando estás... El libro te acompaña, el Kindle te acompaña. El Kindle es una luz que no es azul. Antes de irte a dormir, te lo aconsejan todos los médicos, es buenísimo leer un rato antes de ir a dormir, te serena, hace que te concentres. Cuando vos estás leyendo, te concentras y te alejas del celular. El celular es como una cosa que te puede llegar a apabullar, te puede llegar a, no sé, El a celular, el invadir. celular te aísla bastante, te aísla. Y vos recién me comentabas algo de una experiencia como de lectura más social que me pareció fascinante porque yo no la había escuchado. Está de moda ahora una cosa que se llama fiesta de lectura, en la cual se convoca, vos pagás un ticket y te da derecho a sentarte en una mesa con desconocidos y cada uno, lo que tiene de especial es que cada uno lleva su libro, 40 minutos te dejan leyendo y luego te hacen consignas para que te sumes a otros a grupos, como una peula, te, te, este, te suman por ejemplo, no sé, te dicen quién tiene la frase tal de Jane Austen. Entonces todos los que tienen la frase de Jane Austen van a una mesa y se ponen a hablar, por ejemplo, a compartir el libro que estaban leyendo. Cada uno cuenta de qué trataba su libro. Es un ejemplo de que la lectura, si bien puede ser un hecho aislado, ahí
lo haces como un evento social, como un hecho social, pero concentrado en el libro. Digo. Creo que por lo que vos me estás contando y lo que yo voy entendiendo, porque realmente nunca había escuchado de esto, es la primera vez, genuinamente la primera vez que lo escucho es ahora que estamos grabando. Me suena como tantas otras cosas que hay que hacer, esta vez usando los libros, para que la gente conecte, para que la gente salga del aislamiento que supone las redes sociales, ese tipo de alienación que conocemos muy bien, alienación a ideologías, alienación a consignas, a pancartas, a un mundo mucho más simplificado. Y cuando vos estás hablando de libros y de ficción, tenés que lidiar, ¿no?, con personajes, con historias, con complejidades, con psicología, que por ahí en tu vida corriente, si vos no tenés un ámbito, una forma de hacerlo, no te enfrentás con eso, si vos no tenés el hábito de hablar con alguien o de dialogar. Entonces, este ejemplo que me estabas dando, o los propios talleres de lectura que vos hacés. También los clubes de lectura también es una Claro. forma de vincularse con gente, pero el caso que yo te digo de esas fiestas es más diferente porque lo hace, por ejemplo, el bar tal o el bar cual, y la gente que se suma ahí es muy distinta. Heterogéneo. Gente de todo tipo, es muy, muy diferente. Y luego, de pronto, yo fui a uno que, yo qué sé, que había gente que tenía 20 años a gente que tenía 70. Digo, a todas edades, todo tipo de sexo. Me refiero que había mujeres, hombres, Sí, no binarios. todas las opciones, sí. Todas las opciones y no tiene nada que ver, digo. Ahora, contame entonces, a ver, lo de los clubes de lectura, que también lo que vos has estado haciendo, por lo que yo entiendo, no son talleres literarios, son clubes de lectura que... No, pero ¿qué se diferencia? Exacto. Es No, pero el taller literario del club de lectura es algo parecido. El tema es, lo que tiene que ver es la moderadora o el moderador, es decir, en qué haces el énfasis. Yo hago el énfasis, yo hago una guía de pautas antes del taller y depende del grupo y depende de un montón de circunstancias, modifico esa guía de pautas. Evidentemente, como yo no soy profesora de literatura, yo no hablo de la metáfora o de la ley y tal, puedo hablar del narrador omnisciente, de la ley de Liel, puedo hablar de algunas cosas, pero porque las leí, porque las estudié, pero no voy a hablar como una profesora de literatura con teoría literaria. Pero no me interesa tampoco, no estoy interesada en hacer un desarrollo de teoría literaria, sino en conectar. Que Entonces, ¿qué viene a buscar la persona que viene a alguno de tus grupos de lectura de libros? No teoría literaria, seguro. Lo que viene a buscar es conocer nuevos autores, conocer ópticas, conocer libros que no conoce y tener la mirada de cada uno de los que van al taller sobre ese libro. ¿Qué opinión le dio a tal personaje? ¿Qué personaje con cuál conectó? Hacer comparaciones con otros libros. Es un poco una tarea de tu parte de divulgación y de parte de los participantes es de compartir y de compartir, digamos, la subjetividad frente al libro que estás leyendo, frente a la obra. Ok, y yo sé también, porque obviamente los dos hicimos los deberes para venir a charlar hoy, pero que vos le has dedicado especial atención a autores israelíes, que has dedicado, que has buscado, que te has interesado, y que tenés algunos nombres muy preferidos. Yo te voy a decir el que yo sé que es tu preferido, que vos incluso me lo introdujiste, que es Edgar Keret, que es un escritor de cuentos cortos, por el absurdo, si no me equivoco, que ha tenido mucho éxito literario y ha sido muy traducido. Pero sé que has incursionado en otros autores y que también los has difundido y les has dedicado talleres y grupos. Lo que me pasa con los autores israelíes de que siento que es una manera de conocer la sociedad israelí a través de sus autores, sobre todo los que están vivos y los que cuentan, los que hablan ahora, aunque leí muchos libros de Amos Oz que igual, aunque no esté más entre nosotros, para mí sigue estando, porque de alguna manera lo que él me dejó muchas cosas que yo lo siento como que siguiera vivo.
de alguna manera quedó, en su memoria quedó grabada en mí. Pero en general busco autores que tienen que ver con las realidades. Por ejemplo, la otra vez estuve leyendo a Dror Mishani, tiene un libro que se llama Tres, que cuenta en el libro, es un policial, un thriller común y corriente, pero cuenta el sistema que hay en Israel de cuidados de la gente mayor. Lo cuenta de una manera a través del thriller que es increíble, porque vos te quedás con una idea muy, muy clara de los días libres que tienen las señoras que cuidan a la gente mayor, si vive en una casa o vive en un geriátrico. Y es muy interesante eso. Sí, yo en lo personal esas historias las conozco ahora, lamentablemente, en casos directos por mi mamá que vive en Israel y que está acompañada por una de estas personas que vienen del exterior a trabajar, pero es todo un mundo. Es más, esto que vos hablás de conocer un Israel en sus complejidades sociales a través del ojo de autores muy contemporáneos, más contemporáneos que Amos Oz, más contemporáneos que David Grossman, que vive, pero ya es de una generación mayor. Yo creo que tenemos a veces acá, en Uruguay, por lo menos, una falta de entendimiento de la complejidad de la sociedad israelí hoy, del grado de etnicidad que tiene, del grado de culturas y del grado de mezclas que hay con muchas minorías, ¿no? Algunas de estas minorías son las hindúes, las tailandesas, las minorías africanas, no los etíopes, sino los inmigrantes ilegales, los eritreos, todo ese tipo de realidad. Y creo que esas cosas van apareciendo en algunos de los libros que vos has leído. Sobre ese libro, sobre ese estilo, sobre ese tema, hay un libro especial que se llama Despertando Leones, de la escritora que me fijo porque me olvido siempre, Ayelet Kundar Goshen, que se trata de un médico que sale de la guardia a las 5 de la mañana y se lleva por delante a un señor que va a la ruta sin luz, que es un eritreo. Entonces de ahí se desencadena una historia en la cual te cuentan muchos detalles acerca de la vida de esta gente, cómo viven en Israel esos inmigrantes ilegales. Sí, bueno, eso es justamente lo que estábamos charlando, un poco de esa otra realidad que está atrás de la realidad judía y sionista y más tradicional que todos hemos sido educados para ver y para conocer. Pero vos mencionaste con bastante emoción también a Amos Oz cuando empezamos a hablar de autores israelíes, y vos y yo hemos charlado ya en público incluso sobre Amos Oz, ¿te acordás? En NSI en alguna oportunidad, Sí. en diciembre, que se cumple siempre aniversario de su fallecimiento, que sin duda, como decís vos, él sigue viviendo a través de su obra y de su legado, y de hecho aparecen nuevas producciones de material, ya sea, por ejemplo, filmográfico. Ahora apareció un librito sobre su última conferencia, en fin, y una recopilación de lo que él dijo a lo largo de los años sobre la realidad de Israel y de Medio Oriente. Pero no podíamos hacer un podcast sobre libros y sobre lectura sin hablar de lo que ha significado Amos Oz para cada uno de nosotros. Y en este caso, digo yo, esos autores que vos hoy estás recomendando y que la gente te puede contactar eventualmente, estás en Instagram, estás en todas las redes, hemos compartido algunas de las novelas de Amos Oz. Concretamente yo siempre cito tres que para mí son como la trilogía, es mi opinión personal, que es Mi Mijael, que es su primer gran novela que tuvo éxito mundial y fue traducida, que es de allá por los años 70. Y después, por supuesto, Historia de Amor y Oscuridad, que le valió un montón de premios, que es del año 2001 2002. Él tenía ahí ya 70 años. Y su última novela, que es Judas, o el Evangelio según Judas, en su original en hebreo. Pero bueno, no sé, a vos, ¿cuál es el mundo de Oz que te ha conmovido más? Justamente, mi querido Mijael, este año lo vimos en Taller del Beneverit, lo analizamos bastante en profundidad porque nos gustó mucho ese personaje de la madre, no, de la madre, bueno,
No, no es la madre de la esposa, pero me hace pensar siempre cuando la leo que está hablando de su madre. Pero en realidad de esa mujer que de alguna manera él la retrata de una forma que muestra que era un excelente conocedor del alma femenina. Él escribe los personajes femeninos con una ternura, con una crudeza, como que los pantallazos que hace de ese alma femenina es tremendo. A mí me conmueve muchísimo leer a Amos Oz en esa historia, porque me parece que hay el vínculo ese que ella tiene con su marido, el final de ese libro, digo, hay toda una serie, su vínculo con la familia, está planteado desde un lugar, su relación como mamá. Es muy interesante ver cómo Amos Oz plantea en esa novela, digamos, es como si fuera, no sé, como si estuviera cosida con mucho cuidado, que no se le ven las costuras. Sí, sí, es una metáfora muy linda esa, ¿no? Porque hay un trabajo de coser distintos materiales y diferentes situaciones, porque vos decías de cómo él entiende el alma femenina. Yo no sé si voy un paso más o un paso menos. eh, Biográficamente todos sabemos que la madre de Amos Oz se suicida cuando él tiene 12 años y eso condiciona toda su existencia. Eh, y yo creo que toda su literatura está atravesada por eso. Él mismo dijo en un momento que le preguntaron sobre qué escribe, él dijo, escribo sobre familias infelices. ¿No? Le preguntaron sobre qué escribe en 2 palabras, él dijo familias infelices. Sobre qué escribe en 3 palabras, vayan y lean mis novelas, ¿no? Entonces, la Hannah, que es la protagonista de Mijael Shelley, o Fania, que es el personaje de la madre, que es el nombre real de la madre y es el nombre de su hija, nada menos, son personajes bien complejos y misteriosos. Y lo interesante es que Amos Oz te transmite tanto el misterio como Como la simplicidad. y el insight, la capacidad de poder meterse adentro y aún dejando enormes espacios en blancos de por qué pasaron las cosas que pasaron, pero también a través de esas mujeres, porque ahora que vos me decías del personaje de Hannah en Mi Mijael, yo pensaba en el personaje del esposo, que ahora no me acuerdo el nombre, que es un geólogo, y si te lo pones a comparar, si haces literatura comparada, si te lo pones a comparar con el padre de Amos Oz, el personaje padre, no el padre padre, que serán más o menos iguales, pero personaje padre en Historia de Amor y Oscuridad, también tienen muchas cosas similares. Y bueno, Judas ya entra en otro nivel de sofisticación de novela. De todas formas, ahí entra el tercer aspecto que atraviesa la obra de Amos Oz, que es el tema de Jerusalén. Te iba a comentar justo, hablando de una cosa que nos llamó mucho la atención, que lo conversamos mucho en el taller, fue cómo él pinta la Jerusalén en esos años que todavía no se podía acceder al muro, que el muro estaba en manos de los jordanos. Vos decís el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos. Lamentablemente Jerusalén tiene varios muros. No, el Muro de los Lamentos. Sí. El cótel. Sí. En ese momento, entonces, los paseos, cuando él te cuenta los paseos que ellos hacen en familia, y todo visto de esa Jerusalén de esos años en el cual estaba dividida, la ciudad era otra, digamos, con una Jerusalén distinta. Sí, también si vos estás hablando de Historia de Amor y Oscuridad. No, estoy hablando en ese momento. ¿De Mijael? Estoy hablando de Mijael. Mirá, yo no me acuerdo de eso de Mijael. No, porque lo que pasa es que lo leí hace poco, no me acuerdo. No me acordaba que había un paseo en Mijael. Ellos acostumbraban, era una cosa como una costumbre familiar, los domingos o los sábados, más que los domingos, salir a pasear, y te hablan que no se podía llegar hasta el cótel. Ok, eso en Historia de Amor y Oscuridad es un capítulo completo, que es el capítulo 8, que es la caminata desde Kerem Abraham, que es al norte de Jerusalén, hasta la casa del tío Klausner, que es en el sur de Jerusalén. Él habla ahí de 2 horas y pico de caminata, y yo una vez, no digo que lo recorrí, pero intenté hacerlo, y es bien extenso, porque en Jerusalén no hay... Pero ahí en Historia de Amor y Oscuridad, si yo no recuerdo mal,
no se mete con los temas tan políticos. Porque es otra época. Sí, porque él también escribió Mijael en los años 70, donde probablemente estaba liderando otras batallas que ya en el 2000 no eran actuales. Él hablaba en eso, hablaba de la guerra del canal de Suez, como tengo entendido. Sí, puede ser. Porque la guerra de Sinai. El personaje había ido a la guerra. Sí. Es diferente cuando... De todas formas, yo lo que creo que hay que rescatar, y a mí siempre me importa y quiero aprovechar porque no nos queda mucho más tiempo, pero quiero aprovechar que Amos Oz, hay dos niveles. Está el Amos Oz, escritor de ficción, y está el Amos Oz, escritor de ensayo y pensador ideológico político. ¿Tá? Porque cuando él murió, y la prensa se hizo eco de eso y trató de levantar material, se hablaba de sus méritos literarios, de haber ganado el premio Príncipe de Asturias, el premio Goethe. Lo único que le faltó fue el Nobel, que realmente yo creo que lo merecía. Pero se hablaba mucho más de sus posturas pacifistas, aunque él no se llamaba a sí mismo pacifista, sus posturas ideológicas contra la ocupación, contra los asentamientos, contra todas estas cuestiones. Y creo que eso también hoy es lo que se está empezando a rescatar. Creo que la literatura, la ficción, va a ir justamente por el plano que empezamos hablando al principio, por el plano personal. Cada uno va a ir leyendo y descubriendo a Amos Oz a través de sus cuentos. Vos trajiste acá otros libros. Yo traje Sí, rescaté. Hay un montón de cuentos. Rescaté de mi biblioteca. Tengo también Historia de Amor y Oscuridad, pero traje Versos de Vida y Muerte, que lo leo siempre, y quizá en otro lugar, que son Historias del Kibutz. Y que la forma, por ejemplo, como él retrata al kibutz, es impresionante. Y hay un libro, un escritor que he escuchado un podcast de Javier Peña, que el podcast se llama Grandes Infelices, que tiene un capítulo dedicado a Amos Oz, que habla de cómo la época que él escribía en el cuarto de baño. Porque él le fueron dando en el kibutz cada vez más días para escribir. Sí, eso el kibutz donde él vivía, donde él se fue a vivir de adolescente, no podía entender que eso fuera una actividad hasta que con Mijael Sheli empieza a facturar. Y entonces, bueno, al final Amos Oz se va del kibutz por varios motivos. Se instala en Arad y empieza a hacer una carrera como profesor de la Universidad del Negev de Beersheba. Pero justamente describe muy bien las escenas del kibutz, las escenas tanto pastorales. Y Amos Oz tiene también una obsesión muy fuerte con los inviernos en Israel y los inviernos en Jerusalén. En Judas eso aparece con una crudeza. Con una crudeza tremenda. Habla mucho del frío. Sí, pero también aparece en Historia de Amor y Oscuridad y también aparece en Mijael. También aparecen, por supuesto, los chacales aullando, que es toda la simbología de los pueblos palestinos destruidos. En fin, la ideología se cuela por la ficción, pero la ficción no es la ideología. La ficción, es la sensibilidad de un autor y una capacidad de construir personajes del nivel más alto de la novela en general. Así que Amos Oz es recomendable. Lamentablemente, Historia de Amor y Oscuridad, que para mí es su opus máximo, es una novela de 700 páginas, no se encuentra habitualmente en las librerías de Montevideo, hay que buscarla mucho, así que el que la encuentre o el que la pueda bajar en su Kindle, en español, en inglés, en hebreo, creo que hay 42 idiomas para elegir, para leerlas, sí. Es muy recomendable. Y volver a Amos Oz de vez en cuando es muy importante. Para mí siempre es actual, yo lo encuentro como un autor, como es un clásico, es como algo... Es un clásico. Como que no es que no existe que Amos Oz pasó de moda. Un libro que yo quería comentar de Amos Oz que me fascinó es Conocer a una mujer. Hay una parte que él habla del entierro de la mujer, que la descripción que él hace que la dejó sola en la tierra es maravillosa. Es que la verdad, también si pensamos en Grossman, aunque yo no soy un gran experto, pero si pensamos en este tipo de sensibilidades y si pensamos por ejemplo, en esta época que nos tocó vivir estos últimos 2 años, van a ir apareciendo y ojalá podamos ser testigos de eso y absorberlo, un montón de historias y de sensibilidades que en su momento la captó Amos Oz, la captó Grossman, la capta Keret con humor, la capta toda esta gente que vos has traído hoy.
pero bueno, la historia del pueblo judío, la historia de Israel y del sionismo, que está llena de drama, de ambigüedades, de tragedia, de logros. Es decir, es una realidad muy paradójica que permite este tipo de literatura, que es rica, es ambigua, es compleja y nos permite construir significado y hacernos pensar y, como dijimos al principio, salir de lo panfletario para introducirnos en lo complejo y en lo complejo que es la vida como judíos, la vida como seres humanos frente a los grandes conflictos del mundo. Janet, yo te quiero agradecer mucho otra vez por haber venido, y no sé si vos querías agregar algo más que no hayas dicho, que tenías ganas de decir y no dijiste. Te digo porque... No, lo que yo quería decir era que muchas veces hoy en día la literatura israelí se ve como en un rincón, o se rescatan aquellos autores o aquellos libros que tienen algo para decir en contra de nosotros. Porque además, por esas cosas de la vida, hay muchos escritores que están un poco flechados. Entonces, de alguna manera, los que no nos quieren mucho los rescatan para a ver si dijeron algo con todo el derecho de ser, ¿no? Contra alguien, para usarlos en su contra. Por eso a veces está tan de moda la cancelación hoy en día, que bueno, que muchas veces nos encontramos con los libros cancelados y nos encontramos con rescates de libros que no existen, y los autores algunos dejados de costado. Eso quería decir, nada más. Bueno, es que es un tema que daría para otro podcast, porque muchas veces justamente la sensibilidad de un artista, sea un escritor, sea un cantante, abraza las causas desde cierto punto de vista y no desde otro. Yo, por ejemplo, siempre digo que algunas de las mejores canciones que yo conozco son canciones de protesta, ¿no? De izquierda. Con lo cual no quiere decir que yo adhiera a las ideologías, pero sí que valoro el esfuerzo literario. Y creo que eso también pasa en Israel y nos pasa como judíos, la sensibilidad frente al otro. Y bueno, y eso genera una cantidad de conflictos. Y también tenemos poetas nacionales como Noemi Shemer, la mayor escritora de canciones de la historia de Israel, los éxitos más grandes, que era una mujer que, si bien venía de un kibutz, terminó siendo una mujer muy nacionalista y muy, digamos, hoy la llamaríamos de derecha, una derecha muy moderada, no una derecha mesiánica, pero bueno, son las dinámicas que se dan entre la historia, la realidad y las sensibilidades de las personas, en este caso de los artistas. Así que bueno, nos quedamos con ese desafío de repente para un próximo podcast, que tengamos todo más fluido. Pero realmente muchas gracias, Janet. Ha sido un gusto compartir tantas de nuestras charlas ahora con una audiencia que nos va a escuchar. Bueno, Bárbara, muchas gracias. Un placer.